Mi madrastra de pesadilla quemó todas las pertenencias de mi difunta madre y, al hacerlo, mandó a mi padre al hospital. Me puse muy furiosa con ella. Mi madrastra y yo nunca nos hemos llevado bien. Nunca olvidaré la noche en que ella, borracha, me llamó para presumir de que acababa de quemar todas las pertenencias de mi difunta madre. Las quemé. Eran pura basura. De todos modos, siempre he odiado cómo ustedes la mantenían como parte de su vida. Tienen que aprender a dejar ir. Deberías verlo como un favor. ¿En serio? No pude decir nada y solo colgué. Me quedé en silencio por un minuto antes de recibir una avalancha de notificaciones de ella. Me estaba enviando foto tras foto de cenizas, acompañadas de emojis de risa. Mi papá y yo estábamos en un viaje de campamento cuando esto sucedió, así que lo desperté para contárselo. Pensó que estaba bromeando, pero cuando le mostré la evidencia, se puso pálido. Salió de su tienda de campaña, comenzó a agarrarse el pecho y a sufrir un ataque al corazón. Llamé a un helicóptero de rescate. Tardó 15 minutos en llegar, y de inmediato subimos. Los doctores me dijeron que no albergara muchas esperanzas. Todo esto estaba sucediendo mientras mi madrastra no dejaba de llamarme y exigía que respondiera. Sin embargo, la ignoré y sostuve la mano de mi padre todo el tiempo. Llegó al hospital y lo ingresaron en cuidados intensivos, donde lo conectaron a todas estas máquinas. Me senté junto a su cama sosteniéndole la mano, viendo cómo su pecho subía y bajaba. La idea de perderlo era insoportable. Traté de ser fuerte, pero la culpa me abrumaba. Pensé que si no le hubiera contado, él estaría bien. Pero, en el fondo, sabía que eso no era verdad. Después de lo que pareció una eternidad, los doctores lograron estabilizarlo. Dijeron que tuvo suerte de salir adelante, pero que aún estaba en un estado frágil. Cualquier estrés adicional podría ser peligroso, incluso fatal. Durante los siguientes días, apenas me separé del lado de mi papá. Cada vez que salía de la habitación, me sentía ansioso. Tenía miedo de que algo sucediera mientras yo no estaba. Los doctores seguían diciendo que necesitaba descansar y que el estrés era lo peor para él en ese momento. Pero era difícil considerando que mi madrastra había quemado todas las posesiones de mi mamá. Mi madrastra siempre había sido amarga con respecto a mi mamá. Y a las cosas dulces que nuestra familia decía sobre ella. El último día de Acción de Gracias, estábamos todos reunidos alrededor de la mesa del comedor. Era la primera vez que mi papá traía a su nueva novia, mi futura madrastra, a una celebración familiar. Todos estaban curiosos por conocerla. Tenían ganas de conocer a la mujer que finalmente había traído una sonrisa de vuelta a la cara de mi papá después de años de duelo. Recuerdo estar sentado junto a mi papá, con mi madrastra a su otro lado, su mano descansando en la de él. Ella parecía un poco nerviosa, pero ¿quién no lo estaría al conocer a toda la familia por primera vez? Mi papá seguía tranquilizándola mientras servíamos los platos en la mesa. La conversación naturalmente se desvió hacia recuerdos de mi mamá. Era así cada año, no importaba cuánto tiempo hubiera pasado, ella siempre estaba presente en la habitación con nosotros. La tía Linda le dijo a mi madrastra que era tan hermosa como Mary lo era. Mi madre. Mi hermano sí que sabe escoger, dijo con una sonrisa. Hubo un murmullo de acuerdo alrededor de la mesa, y vi cómo la sonrisa de mi madrastra se desvaneció por un momento, pero rápidamente volvió y asintió educadamente. A medida que avanzaba la cena, las historias sobre mi mamá comenzaron a fluir, como solía hacer el mejor pay de nuez, como siempre le daba una rebanada extra a mi primo Jaque, y como tenía esa manera de hacer que todos se sintieran especiales. Mi madrastra se sentaba ahí sonriendo y asintiendo, pero podía sentir la tensión acumulándose en ella. Fue cuando el tío Joe comenzó la oración que la energía en la habitación realmente cambió. Todos inclinamos la cabeza y el tío Joe, quien siempre dirigía la bendición, comenzó a hablar. Señor, te agradecemos por esta comida y por la familia reunida aquí hoy. Te pedimos que bendigas nuestros alimentos y nuestro tiempo juntos. Y te pedimos especialmente que continúes bendiciendo el alma de Mary. Que descanse en paz y que sepa que la extrañamos todos los días. En cuanto mencionó el nombre de mi mamá, sentí que mi madrastra se movió incómodamente en su asiento. Su mano, que aún sostenía la mía debajo de la mesa, de repente se sintió más apretada. La miré, y aunque sus ojos estaban cerrados por la oración, pude ver lo incómoda que se sentía.
Fue en ese momento que me di cuenta de que le molestaba el recuerdo de mi mamá, el hecho de que todos aún habláramos de ella, de que, por mucho que lo intentara, siempre estaría compitiendo con un fantasma. Cuando terminó la oración, rápidamente soltó mi mano y alcanzó su copa de vino, dando un largo sorbo mientras el resto de la familia decía amén. Mi papá, sin darse cuenta, solo le sonrió y le dio un apretón de mano reconfortante. Pero lo vi un día en el hospital. Mi papá despertó y estaba más alerta de lo que había estado en días. Me miró con esos ojos cansados y dijo que necesitaba hablar con Stephanie. Yo estaba asustado por él y por lo que podría pasar si la presionábamos demasiado. Pero mi papá estaba decidido. No era del tipo que dejaba las cosas pasar. Y sabía que aferrarse a esto, dejar que se pudriera, solo empeoraría las cosas para él. Así que acepté que la confrontaríamos, pero lo haríamos juntos. Esperamos hasta que mi papá fue dado de alta del hospital. Todavía estaba débil. Decidimos confrontarla en casa. Cuando regresamos a la casa, la tensión era densa. Mi madrastra estaba sentada en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado. Verla me hizo hervir la sangre, pero me contuve por el bien de mi papá. Él le dijo que necesitaban hablar. Cuando ella notó que mi papá estaba en casa, trató de recibirlo con los brazos abiertos. Él la apartó, y ella se quedó sorprendida. Le preguntó qué le pasaba, y él se lo soltó todo. Tú sabes bien qué me pasa. Quemaste todas las cosas de mi esposa, dijo. Por un momento, ella se quedó en silencio y se sonrojó. Luego trató de justificarse culpando a mi papá por seguir amando a mi mamá. Él le dijo que ya no la amaba, pero que eso no le daba derecho a quemar todas sus pertenencias. Stephanie dijo que, si ya no la amaba, entonces, ¿por qué debería importar? Solo eran cosas que ocupaban espacio en la casa. Le gritó. Podía ver que mi papá estaba hirviendo de rabia, y le hice una seña para que se sentara. No quería tener que hacer otro viaje al hospital. Y aunque él todavía estaba débil, apartó mi mano. Esto era todo lo que ella tenía de su mamá. Y tú lo tiraste todo solo porque querías liberar espacio. Gritó. Ella puso los ojos en blanco y dijo que estaba siendo demasiado dramático. Dijo que no podía vivir en el pasado para siempre y que ya era hora de seguir adelante. Mi papá le dijo que esto no tenía que ver con seguir adelante, se trataba de respeto. Y fue ahí cuando intervine. El hecho de que ella no pareciera tener ningún remordimiento me enfureció. Nos dijo a ambos que esa también era su casa y que ahora ella era la esposa. Y que, si teníamos algún problema con eso, entonces ambos podíamos irnos. Incluso dijo que deberíamos agradecerle por haber quitado todas las cosas de mi mamá de la casa. Nos dijo que, con esas cosas fuera, podríamos sanar más rápido y no tener un recordatorio constante de que ella estaba muerta. Mi papá le dijo que él pagaba la hipoteca y que su nombre estaba en los documentos. Le dijo que debía irse de inmediato. Esto parecía ser la gota que colmó el vaso para él, además del hecho de que ella no lo había visitado mientras estaba en el hospital. Ella se negó a irse y la discusión se puso acalorada. Mi papá se veía pálido de nuevo, y lo llevé al sofá a la fuerza. Le dije a ella que lo dejara en paz. No le importaba estar causándole tanto dolor. Después de que el color regresó a su rostro y su respiración se estabilizó, lo ayudé a llegar a la cama. La mañana después de la confrontación fue inquietantemente silenciosa. La tensión de la noche anterior se sentía en el ambiente. Era imposible ignorarla. Mi papá seguía en la cama, exhausto y emocionalmente agotado por todo lo que había sucedido. Podía escuchar su respiración lenta a través de las paredes delgadas. Bajé las escaleras, esperando a medias encontrar la ida. Pero no, allí estaba, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café en la mano, como si nada hubiera pasado. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Su enfoque estaba completamente en su teléfono. Sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla. Mientras me servía una taza de café, comenzaron las llamadas telefónicas. Primero fue mi tía. Me preguntó qué estaba pasando y por qué mi madrastra la había llamado a medianoche llorando, diciendo que mi papá y yo la estábamos atacando y tratándola como una extraña en su propia casa. Traté de explicarle lo que realmente había pasado, pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que mi madrastra ya la había convencido de lo contrario. Luego fue el mejor amigo de mi papá,
quien llamó para decirme que estaba preocupado. Mi madrastra le había dicho que mi papá estaba perdiendo la cabeza, que no estaba manejando bien su dolor y que comenzaba a desquitarse con ella sin razón. Hizo que pareciera que éramos nosotros quienes habíamos cruzado una línea y necesitábamos ayuda. Quedó claro que ella iba a pelear y se aseguraría de que todos creyeran su versión de la historia. La podía ver de reojo, todavía sentada en la mesa de la cocina, sonriendo mientras seguía escribiendo en su teléfono. No pude soportarlo más. Dejé caer mi taza en el mostrador. El sonido resonó en la cocina como un disparo. ¿Qué demonios estás haciendo?, le grité. Finalmente levantó la vista y dijo que se estaba asegurando de que la gente supiera la verdad. Dijo que mi papá y yo claramente no estábamos en el estado mental adecuado para manejar esto, así que ella se estaba encargando. Me reí. Estaba hablando en serio. Le dije que le estaba mintiendo a todos y que yo lo sabía. Ella era la que nos estaba pintando como los malos. Afirmó que solo se estaba protegiendo y dijo que la gente merecía saber lo que realmente estaba pasando en nuestra casa. Siguió con toda una perorata sobre cómo nunca había sido bienvenida en nuestra casa y que mi papá y yo la habíamos tratado como un sustituto desde que murió mi mamá. Le dije que esa era la casa de mi papá y que ella estaba amargada porque no era ni la mitad de buena mujer que fue mi mamá. Le dije que tenía que irse o llamaría a la policía. Se levantó lentamente, sin quitarme los ojos de encima, y dijo, ya veremos. Y con eso, pasó junto a mí, dejándome ahí parado. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me di cuenta de que esto estaba lejos de haber terminado. Mi madrastra iba a pelear sucio, y si no encontrábamos una manera de detenerla, iba a quitarnos todo. Después de todas las llamadas de familiares y amigos, mi papá empezó a estresarse y su salud comenzó a deteriorarse de nuevo. Estaba estresado todo el tiempo, casi sin dormir, y esto estaba afectando su corazón. Los doctores nos advirtieron que no podría soportar mucho más, que si las cosas no cambiaban, podría no lograrlo. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo ella lo destruía. Necesitábamos sacarla de nuestras vidas, pero no iba a irse en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitábamos ayuda legal. Encontramos a un abogado especializado en derecho familiar y comenzamos el proceso de divorcio. Fue agotador, y mi madrastra luchó contra nosotros en cada paso del camino. Pero cuanto más peleaba, más mostraba su verdadera cara. Trataba de hacerse la víctima, de pintarnos como los malos. Pero no funcionó. La corte vio a través de sus mentiras y se dio cuenta del daño que intentaba hacer. No tenía remordimiento ni empatía, solo un deseo ardiente de conseguir lo que quería, sin importar a quién lastimara. El divorcio fue feo. Lo alargó todo lo que pudo, intentando drenarnos financieramente y emocionalmente. Pero al final, la corte falló a nuestro favor. Se vio obligada a irse, y finalmente fuimos libres de ella. Después de que se fue, nos tomó tiempo sanar. La salud de mi papá mejoró lentamente, pero nunca fue el mismo. El estrés había dejado su huella, y estaba más frágil que nunca. Nos enfocamos en reconstruir nuestras vidas, en encontrar una nueva normalidad. No fue fácil. Y hubo días en los que el peso de todo lo que habíamos pasado parecía demasiado difícil de soportar. Pero nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. No hablamos mucho de las cosas de mi mamá después de eso. La pérdida era demasiado dolorosa. Un día, mientras revisábamos unas cajas viejas en el ático, encontré un pequeño sobre escondido en la esquina. Estaba dirigido a mí con la letra de mi mamá. Mi corazón dio un vuelco mientras lo abría. Las lágrimas se formaron en mis ojos al leer las palabras que me había escrito antes de partir. Hablaba de cuánto me amaba y de lo orgullosa que estaba de la persona en la que me estaba convirtiendo. Y al final, escribió, pase lo que pase, siempre recuerda que estoy contigo en cada recuerdo, en cada momento, ahí estoy. Sostuve la carta cerca de mi pecho y sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mi mamá se había ido, pero seguía conmigo en cada recuerdo, en cada momento. Y nadie podría jamás quitarme eso. Con el tiempo, el dolor empezó a desvanecerse. Mi papá y yo éramos más cercanos que nunca. Sabíamos que no podíamos cambiar el pasado, pero podíamos determinar nuestro futuro. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Nos mudamos a una nueva casa. Era un nuevo comienzo. La primera noche en nuestro nuevo hogar,
Nos sentamos en el porche viendo el atardecer, y mi papá se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa. Lo logramos, dijo. Sí, asentí, lo hicimos. Y a través de todo, supe que mi mamá nos estaba cuidando y que estaría orgullosa de las personas en las que nos habíamos convertido.